Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Pues damos gracias a Dios, hermanos, nuevamente por estar aquí en este lugar. Con la intención y el propósito, hermanos, de servirle y glorificar el nombre de Dios. Yo quisiera en esta hora, hermanos, que el Señor nos regala, que el Señor nos presta, quisiera compartirles algo bien, bueno, toda la palabra de Dios es bien interesante, pero algo que a mí me llamó la atención, yo cuando estaba preparando este mensaje, hermanos, decía yo, Señor, ¿qué le comparto a la iglesia? Y estaba yo checando, hermanos, y me llamó mucho la atención lo que le quiero compartir ahorita. Pero sin antes, hermanos, ponernos en las manos de Dios y decirle al Señor, ¿se pueden acomodar un poquito el micrófono? Ponernos en las manos de Dios, hermanos, y decirle al Señor que aquí estamos nuevamente, hermanos. Entonces, pónganse sobre sus pies, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él el que nos ayude, nos enseñe en esta preciosa mañana. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos muchas gracias. Primeramente, Señor, porque nos permites, Señor, estar aquí. Porque nos permites, Padre, nuevamente, Señor, estar en este lugar para exaltar tu nombre y escuchar, Señor, de tu palabra, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por tu grande amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque por ese amor, Señor, por esa misericordia, Señor, por eso estamos aquí, Señor. Porque tú tuviste, Señor, misericordia, compasión de nosotros. Y queremos, Señor, en esta hora, Señor, pues servirte, Señor, que es nuestro propósito, Señor, servirte. Y aquí estamos reunidos, Señor, en este momento, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, lo que tú nos quieres decir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder, Señor, pues entender, Señor, lo que tú nos explicas, Señor, en tu palabra. Úsanos, Señor, y ayúdanos para poder, Señor, hacerlo, Señor. Y te pido, Dios, que toda la iglesia, Señor, esté, Señor, atenta, Señor, a tu palabra. No a mí, Señor, porque soy humano. A ti, Señor, que es a quien te tenemos que dar y rendir cuentas, Padre. Te damos, Señor, muchas gracias, Señor, por este día más, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Estaba yo meditando, hermanos, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña. Y quiero empezar, hermanos, en esta hora, hermanos, con el Salmo 103. Abran su palabra, hermanos, en el Salmo 103. Y vamos a ver lo que el Señor nos enseña en esta parte de la Escritura. ¿Por qué el Señor nos habla? ¿Por qué el Señor nos habla de esta manera y dice de esta manera en el nombre del Padre, el Hijo y del precioso Espíritu Santo? Dice Salmo 103, versículo 1, y dice de esta manera: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno. ¿De cuáles, hermanos? De sus beneficios, ¿sí? O sea, yo me puse a meditar esto, hermanos, y dije yo, Señor, qué hermoso cuando tú nos hablas, qué hermoso cuando tú nos dices las cosas, ¿sí? Pero, hermano, yo quise empezar con esta parte de la Escritura, hermanos, porque el mensaje de hoy, hermanos, de hoy en día, yo le puse como título el pretexto. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero si nosotros, hermanos, nos damos cuenta, dice esta parte de la Escritura, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué bendición, hermanos, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña. Y yo quiero compartir con ustedes esta parte de la Escritura, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quiero compartir con ustedes esto?
Si nosotros nos vamos a lo que es la palabra de Dios en lo que es hermanos, cuando el hombre falló, cuando el hombre le faltó a Dios, ahí es lo que yo me puse mucho a meditar, hermanos. Me puse mucho a ver lo que sucedió. Lo que sucedió, hermanos, entonces, pues uno dice, híjole, Señor, qué tremendo. Pero si nosotros nos vamos, hermanos, a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis, vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Génesis capítulo 3, vamos a ver el versículo 3. ¿Y por qué quise compartir o comenzar con el Salmo 103? Yo quiero, hermanos, que tratemos de entender, porque a eso venimos, hermanos, aquí, a este lugar, a aprender de lo que el Señor nos habla, de lo que el Señor nos enseña. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1, vamos a ver el versículo 1, hermanos, y vamos a ir viendo, hermanos, lo que el Señor nos habla en esta parte de la Escritura. Y dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí nos vamos a parar un poquito. Cuando Dios, hermanos, forma al hombre, forma también a su ayuda idónea, ¿verdad? Todos lo sabemos. Aquí mi pregunta es a lo que voy a ir. Dice, hermanos, que los pone en el huerto del Edén. El huerto del Edén, hermanos, era un paraíso, ¿sí? Era un paraíso, o sea, Edén significa paraíso. Los pone allí, ¿sí? A ambos. Pero aquí la pregunta, hermanos, lo que yo me pregunto, vamos a imaginarnos, hermanos, que aquí hay un árbol, aquí hay otro árbol, aquí hay más árboles, y aquí hay más árboles, y en todas partes hay árboles, ¿sí? Vamos a imaginarnos, hermanos, que esa columna que está ahí sea el árbol del bien y del mal. Porque estaba en medio del huerto del Edén, la palabra lo dice. Estaba en medio del huerto del Edén. Yo, hermanos, me cuesta mucho entender. Voy a poner esta silla aquí. ¿A qué distancia estaba Eva, hermanos, cuando la serpiente se acercó a ella? ¿A qué distancia estaría Eva, hermanos, cuando la serpiente se acerca y le dice? ¿Qué tenía que estar haciendo Eva cerca del árbol del bien y del mal? Yo quiero imaginarme, hermanos, estaría de pie, estaría sentada, yo no lo sé. Pero yo quiero imaginarme, hermanos, que estaba Eva viendo el árbol del bien y del mal. Y quizás estaba diciendo, qué sabroso se ve ese árbol. Qué delicioso se ve esa fruta. Yo no sé, hermanos, cómo estaba, hermanos, y a qué distancia. Pero yo quiero pensar, hermanos, que cuando la serpiente se acerca a Eva, es porque algo vio, hermanos. Algo vio que Eva estaba haciendo. Porque la serpiente era muy astuta. Y la serpiente empezó, hermanos, a arrimarse, a acercarse a Eva y le dijo, o que Dios te dijo, con que Dios les dijo que de ese árbol no pueden comer. O sea, yo quiero imaginarme, hermanos, que Eva estaba, hermanos, allí quizás hasta codiciando y diciendo, qué sabrosa fruta se ve. Hay muchos que dicen que era una manzana, pero no es cierto, porque la palabra no nos especifica qué fruta era. Pero era un árbol, una fruta, hermanos, que era muy codiciable. Pero nomás imagínense, hermano, yo quiero imaginarme que cuando la serpiente se acerca a Eva y le empieza a decir,
con que Dios les dijo que de esta fruta no pueden comer. Yo quiero imaginar, hermanos, que Eva estaba o cerca del huerto, siendo un huerto, hermanos, enorme, grande. ¿Por qué la serpiente se acerca a Eva y le dice, yo quiero pensar así, hermanos, y que la serpiente ve que Eva o estaba atenta viendo el árbol, codiciando el árbol, diciendo, no, wow, qué fruta tan buena. Habiendo, hermanos, muchos árboles que tenían fruta, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se acerca la serpiente y le dice, oye, con que Dios les dijo que no pueden comer de ese árbol? Yo me imagino, hermanos, que esto sucedió, hermanos, por lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Porque si nosotros vemos, hermanos, el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y fíjense, hermanos, lo que la contestación de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, de los frutos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le codiciaréis para que no muráis. O sea, yo me imagino, hermanos, que cuando esto sucedió, hermanos, es porque la serpiente era muy astuta. La palabra dice, hermanos, que era uno de los animales más inteligentes que Dios había formado en la tierra, ¿no? ¿Por qué es utilizada entonces por el enemigo, hermanos, para decirle a Eva, con que Dios les dijo que del huerto pueden comer, pero de ese árbol no? Y eso no, o sea, y Dios, hermanos, viendo todo esto, hermanos, Él sabía, porque Él conocía el hombre, hermanos. Dios había formado al ser humano. Pero nomás imagínense, hermanos, si la serpiente, hermanos, utilizó su astucia para decirle a Eva, con que del árbol del que está en medio del huerto no puedes comer, y a la serpiente astutamente, hermano, le dice en el versículo, vamos a ver en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense, hermanos, la astucia que utilizó la serpiente, ¿no? Le dice a la mujer, no, es que no vas a morir. Cuando Dios les dijo, del huerto pueden comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no coman, porque el día que ustedes coman de ahí, van a morir. Dios se los había advertido. Era una advertencia que había en ellos. Pero cuando la serpiente viene, hermanos, y engaña a Eva, hermanos, es porque yo creo, hermanos, yo no lo sé, hermanos, pero yo creo que Eva estaba o cerca del árbol, o estaba viendo el árbol cuando la serpiente utiliza esta artimaña, ¿sí? Y llega y le dice, con que Dios les dijo que no coman de ese huerto, porque van a morir, y la serpiente astutamente le dice, es que no van a morir. Dios les estaba hablando, hermanos, espiritualmente. Y eso fue, hermanos, lo que Eva no pudo entender, que iban a morir espiritualmente, porque ella veía el árbol sabroso, una fruta buena, bonita, ¿no? O sea, nomás imagínense, hermanos, yo no sé qué fruta sería, hermanos, pero al ver una fruta ahí en medio de todo el huerto, hermanos, una fruta ha de haber sido una fruta muy deliciosa, muy codiciable, por eso cayó Eva. Pero, hermanos, no quedó allí. O sea, no quedó solamente allí, porque dice, entonces, el versículo 4 nuevamente dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue la astucia, hermanos, que el diablo utilizó. Ahora, yo me pregunto, si Dios, hermanos, ya le había dicho a Adán y a Eva, de ese fruto no coman, porque el día que de él coman van a morir. Si ya había una advertencia, hermanos, es donde yo no me explico. Si ya había una advertencia, hermanos, de estas cosas, ¿por qué tenía que estar cerquita del huerto, del árbol? Porque yo quiero pensar, y sigo pensando, hermanos, que a lo mejor Eva estaba o viendo el árbol, o cerquita del árbol, cuando la serpiente llega, se arrima, se acerca a Eva, y empieza, hermanos, a meter esa astucia para engañar a Eva, hermanos, para engañar a Eva. Esa fue la astucia que la serpiente utilizó. Yo creo, hermanos, que si Eva hubiera estado por allá atenta en otro árbol, cortando, no sé, la fruta, o en otro lado, porque no era un huerto chiquito, hermanos, era un huerto grande, o sea, donde había mucha fruta, como para que la serpiente se acercara a Eva y le dijera, oye, ¿con qué dice Dios que de este árbol no puedes comer? Imagínense, hermanos, que cuando esto sucede, se encuentran en un dilema, porque si vemos, hermanos, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era, fíjense, hermanos, lo que dice después la palabra de Dios, en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto. Fíjense, hermanos, entonces yo quiero pensar que Eva estaba, hermanos, ahí cerquita, hermanos, del árbol. Estaba ahí cerquita, hermanos, porque dice, hermanos, que piensa Eva y dice, no, pues sí, se ve muy codiciable, se ve muy bueno el árbol, se ve un fruto, wow. Entonces, la palabra de Dios, hermano, no nos dice que caminó X pasos Eva para alcanzar la fruta, sino que dice que vio que el árbol era bueno. ¿Y qué dice? Fíjense, hermanos, yo no sé a qué distancia estaba Eva, hermanos, del árbol. Pero por eso yo quiero imaginarme que Eva estaba codiciando, o que estaba viendo el árbol o cerquita del árbol. Porque dice que Eva, cuando la serpiente utiliza esto, entonces dice, no, pues sí, se ve rico, es sabroso. Entonces dice que corta de la fruta, hermanos. Cuando Dios les había advertido, había una advertencia, hermanos. Cuando Dios les había dicho, no, es que de ese árbol no pueden comer, porque el día que de él coman van a morir. Entonces, si nosotros checamos esto, hermanos, fíjense, hermanos, que, sigue diciendo, nos quedamos en el 6, ¿verdad? Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido. Fíjense, aquí está la situación. Bueno, Dios ya le había dicho, hermanos, que no comieran del árbol, que de ese árbol no podían comer porque iban a morir. Pero ¿qué es lo que hace Eva, hermanos? Y no se sientan, hermanas, porque estoy hablando de la mujer. Ahorita vamos con el varón. ¿Qué es lo que hace Eva? Corta del árbol cuando había una advertencia. ¿Y qué es lo que hace? Come. Y luego, ¿qué es lo que hace? Va y le dice a su marido, órale, mira, qué padre, qué sabrosa se ve esta. Ándale,
tómenle. Cuando Eva sabía, hermanos, cuando Eva sabía que había una advertencia, ¿sí? Cuando Eva sabía que no podía hacerlo, lo hizo. Lo hizo, hermanos. Y no solamente quedó allí, ¿sí? Sino va y le dice a su marido, mira, qué sabrosa fruta. ¿Usted cree que Adán no iba a conocer la fruta que era cortada del árbol que Dios les había dicho que no lo cortaran? Adán lo sabía, hermanos. Adán sabía perfectamente que esa fruta era del árbol ese. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo lo mismo. ¿Qué significa? Dicen, hermanos, dicen que desde que se inventaron los pretextos se acabaron los tontos. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Yo les había dicho del huerto pueden comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no pueden comer. Porque el día que coman de ahí, van a morir. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Hicieron caso? ¿Desobedecieron, verdad? Qué tremendos, ¿verdad? Qué malos. Espérense, ahorita vamos con ustedes. Algo, hermanos, que estaba ya, hermanos, dicho por nuestro Dios, que no podían comer de ese fruto. Había, hermanos, mucha fruta, hermanos, que comiesen. Había mucho de dónde tomar. ¿Por qué tuvieron que hacer lo contrario de lo que Dios decía? Lo contrario de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios les había dicho, hermanos. De ese árbol no vayan a comer. Se los encargó, hermanos, no vayan a comer, porque el día que coman van a morir. O sea, nosotros podemos ver, hermanos, lo que el Señor nos está hablando. Y fíjense, hermanos, después que comen del fruto, vamos a leerlo nuevamente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense, hermanos, vuelvo a decirles, ¿usted cree que Adán no sabía que ese fruto era del árbol que Dios les había dicho que no comieran? Lo sabía, hermanos, porque ya sabían qué clase de fruta era. Ya habían visto la fruta. Hermano, imagínese. A mí el doctor me dice, voy al doctor y a mí me dice, ¿sabes qué, David? No puedes comer manzana porque te va a hacer daño. Te hace mal para tu organismo. Pero yo ignoro y digo, no, pues el doctor no sabe, porque es la fruta que voy a comer. Imagínense, hermanos, imagínense algo similar con Adán y Eva. Dios ya les había dicho, no coman, no vayan a comer. Pero ¿qué hicieron? Bueno, pues es que Dios dice que cuando ya la serpiente viene y les dice, bueno, pues es que Dios nos dijo que no podemos comer. Pero ¿qué hicieron? Hicieron más caso a lo que la serpiente les dijo y a lo que Dios les había dicho. Hicieron más caso a lo que el diablo vino y les dijo que a lo que Dios, que es el que nos va a dar la vida eterna. Hermanos, hicieron caso, no hicieron caso. Cerraron su oído, hermanos, y no escucharon. Ignoraron, hermanos, lo que Dios les dijo. Entonces, imagínense, hermanos, cuando ellos se ven envueltos en este problema, porque Dios se los había advertido. Dios se los había advertido. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, podemos ver, hermanos, las consecuencias, pero yo quiero brincarme, hermanos, a lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy tenemos la cena y quiero ser breve, pero nomás imagínense, hermanos, cuando Dios, hermanos,
se da cuenta, porque Dios sabía, hermanos, Él sabía las cosas. Pero cuando Dios se da cuenta, hermanos, que el hombre peca, hermanos, viene, hermanos, a buscarlos. Viene a buscarlos, hermanos, porque se da cuenta que el hombre ha fallado, que desobedecieron de lo que Dios les había dicho. Y Dios viene, hermanos, a buscarlos. Cuando se da cuenta. ¿Y qué es lo que dice? En el versículo 12, vamos a pasarnos al versículo 12. Vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Qué inocente, ¿verdad? Quiso justificar su error, su pecado, su falta. ¿Qué dijo la mujer, hermanos, cuando Dios viene y los busca? Es que la serpiente me engañó. Y empiezan los pretextos. Empieza el pretexto. Es que la serpiente me engañó, Dios. Y con su astucia, yo caí. ¿Verdad? Esa fue la respuesta de Eva. Y cuando se acerca al hombre, ¿qué es lo que dice el hombre? Lo primero que dice es que, Señor, pues es que la que tú me diste por compañía, pues esa me engañó. Esa fue la que me engañó, ese fue el error de ella, que ella me dio. Yo no sé, hermanos, pero vuelvo nuevamente a decirles, yo creo que Adán sabía perfectamente, hermanos, que la fruta que le estaban ofreciendo era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces no podía haber un error, no podía haber una excusa. Porque él se quiso escudar y dijo: es que, Señor, pues la mujer que tú me diste, pues eso es tu culpa por habérmela dado. Pero no, hermano. Cada quien somos responsables de nuestros actos, de nuestros hechos. Cada quien, hermanos. Esa es una situación, hermanos, que vivió tanto Eva y Adán, hermanos, en este problema. Porque entonces, hermanos, nosotros podemos ver, el versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: ¿la serpiente? ¿La serpiente me engañó? O sea, buscando también, hermanos, un culpable. O sea, en el caso de Eva, hermanos, la serpiente era la culpable. En el caso de Adán, la mujer era la culpable. ¿Sí? Así explica la palabra. Pero si nosotros nos damos cuenta, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy. ¿Por qué cree que Dios vino, hermanos? Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué cree? Para poder darnos vida. Para poder obtener una salvación. Para poder, hermanos, acercarnos a Dios después de ese gran error. Porque después de la caída de Adán y Eva, hermanos, el hombre nace con la predisposición de obedecer o desobedecer a Dios. Pero hasta hoy en día, hermanos, el Señor nos da la oportunidad, porque quiero decirle que hasta hoy en día, hermanos, en muchos de los cristianos, hermanos, hay muchos pretextos. Muchos pretextos. Oye, hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Estábamos esperando, hermano. No fuiste. Ay, hermano, es que, híjole, ¿qué crees? Que ya estaba casi a punto de irme, hermano, pero
pues llegó mi familia. Llegó mi familia, hermano, pues ya mejor me quedé. Oye, hermano, ¿no fuiste a la iglesia, hermano? ¿Qué pasó allí? Ay, hermano, es que fíjate que pues, mi trabajo, hermano, mi trabajo. Oye, hermano, ¿no fuiste a la iglesia? Hermano, es que fíjate que, híjole, hermano, pues estaba a punto de ir, pero ¿qué crees, hermano? Pues me empezó a doler la cabeza, hermano, y pues ya mejor me quedé en la casa. O sea, los pretextos, hermanos, siempre están los pretextos, hermanos, hasta hoy en día. Y eso es lo que Dios, hermanos, nos está advirtiendo hasta el día de hoy, hermanos, a nosotros. Hasta hoy en día. ¿Por qué, hermanos? Después, hermanos, después que el Señor se encuentra esta situación en el huerto del Edén, hermanos, porque hubo la desobediencia ahí, y por medio de esa desobediencia entró el pecado. Entonces, fíjense, hermanos, que viene, hermanos, viene el veredicto. Viene, hermanos, una sentencia para el ser humano de parte de Dios por el error que se comete, por el error que se cometió. En el versículo 17 vemos, hermanos, lo que la sentencia después, hermanos, en el versículo 17 dice: al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense, hermanos, por tu causa, le está diciendo al hombre, hermanos. Ya no se está refiriendo ahí a la mujer solamente, hermanos, se está refiriendo al hombre. Y le dice, fíjese, hermanos, la sentencia y el veredicto que Dios da, hermanos, y le dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, hay, hermanos, una sentencia y hay una causa, hermanos, por la que Dios, hermanos, tiene que hacer esto de esta manera. Con dolor, fíjense, hermanos, lo que dice el Señor, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Que queramos o no queramos, hermanos, hasta que Dios nos dé las fuerzas, tenemos que trabajar para comer. Por la sentencia que hubo, hermanos, de parte de Dios, por la desobediencia que hubo de parte del ser humano, hermanos, para Dios. Ahora, ellos empezaron a escudar, la mujer con la serpiente y el hombre con la mujer. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver, hermanos, lo que dice el Señor. Vamos a pasarnos a Ezequiel. Y vamos a ver, hermanos, qué dice el Señor en esta parte de la Escritura. Es válido escudarse uno con los demás. No, ¿verdad? ¿Por qué? Somos independientes y la salvación es individual. ¿Sí? Usted y yo vamos a dar cuentas delante de Dios de nuestros hechos, de nuestros actos. No vamos a llegar y decir, Señor, fíjate que es que pues yo pensé que estaba bien, pero pues por allí se me atravesó algo y pues ya, no, hermanos, o somos o no somos. Fíjense, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Y si alguien le quiere dar lectura, hermanos, adelante. Pero checa, hermano, lo que dice la palabra de Dios.
No hay pretextos, hermanos. Delante de Dios no va a haber un pretexto, no va a haber nada, hermanos, de que, Señor, es que yo no iba a la iglesia porque yo estaba bien en mi casa, yo cantaba, yo oraba, yo te pedía mucho, Señor. No va a haber, hermanos, delante de Dios, porque Dios dice que no nos dejemos de congregar como muchos tenemos por costumbre. O sea, esa es una costumbre. O sea, eso es lo que Dios quiere, hermanos, advertirnos, no solamente de no congregarnos, de todo, hermanos, de muchas cosas. ¿Qué pasaría si nosotros nos sentamos, hermanos, a codiciar las cosas que hay allá a nuestro alrededor? ¡Qué padre! No, pues esto está mejor que estar en la iglesia. No, pues esto se ve mejor que estar allí cantando todos los domingos como locos. ¿Usted cree que esto es justo delante de Dios? No lo es. No lo es, hermanos. Entonces, ¿qué dice, hermanos, el versículo que dijimos? Gracias, hermano. Nomás cheque. Ahí no dice que la esposa, ¿verdad? Pero nomás cheque, hermano, lo que dice el Señor. Y esto va incluido, hermanos. Dice, hermanos, el pastor lo acaba de darle lectura, y dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Fíjense, hermano, lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. O sea, hermanos, en pocas palabras, a Eva no le justificó decirle a Dios, es que la serpiente me engañó. Ni a Adán le fue justificación decir, es que la mujer que tú me diste me dio del fruto. No, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios, vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados por nuestros actos. A ver, David Pérez, aquí tú fallaste tal día, aquí está. O sea, qué tremendo, hermanos, ¿no? O sea, por eso el Señor nos encarga, hermanos, que nosotros le seamos fieles, que nosotros seamos fieles. O sea, Dios nos pide a nosotros fidelidad. Eso es lo que Dios, hermanos, nos encarga, hermanos, a cada uno de nosotros. Hay mucha gente, hermanos, que a nosotros nos tiene como arbitrarios, que porque somos muy legalistas, que porque nosotros queremos ser muy rectos. Entonces, si nosotros no lo hacemos de esta manera, hermanos, ¿cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Es lo que yo quiero, hermanos, entender. ¿Cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Les soy honesto, hermanos, aquí han venido varias personas, o hasta cristianos, aquí han estado con nosotros, pero saben, hermanos, cuando se dan cuenta que aquí en la iglesia nosotros no festejamos ni el 24 de diciembre, ni ahorita lo que se viene, las tres caídas, ni que no festejamos, ni que aquí no hay Santa Claus, que aquí no hay Reyes Magos, que no hay todo eso. ¿Saben qué hacen? Se van, no regresan, hermanos. Digo, cada quien va a dar cuentas delante de Dios, ¿no? Pero nosotros nos hemos sujetado a todo esto, hermanos, porque queremos hacer lo que Dios nos está hablando y estableciendo, hermanos. Eso es lo que nosotros estamos tratando hasta el día de hoy con la ayuda de Dios, hermanos, de hacerlo de esta manera. Sí, porque si no, entonces, hermanos, ¿qué cuentas vamos a dar a Dios de nuestra vida? Si estamos codiciando las cosas de afuera, si estamos haciendo las cosas que no son agradables a Dios, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios entonces? No podemos llegar, hermanos, y ejemplo lo tenemos cuando en el juicio de las naciones, muchos van a llegar y dicen, Señor, es que yo hacía milagros, es que yo echaba fuera demonios. Pero Dios nos va a decir, eso para mí no sirve.
Eso para mí no vale, porque tú nunca te quisiste sujetar a lo que yo te estoy diciendo. Por lo tanto, apartado de mí. Fíjense, hermanos, ahí donde va a ser lo tremendo. Ahorita podemos decir, no pasa nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo venir a la iglesia el día que yo quiera, o el día que a lo mejor tenga chance. Pero el problema va a ser cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos. Ahí el error. Ahí el problema. A lo mejor muchos estamos codiciando las cosas de afuera, hermanos, y se nos está yendo el tiempo que Dios nos ha dado y no lo hemos sabido aprovechar, hermanos, porque estamos allí atentos al árbol del bien y del mal. Y no estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que nos favorece a cada uno de nosotros. Ahí el problema, hermanos. Entonces, yo quiero, hermanos, terminar nuevamente, hermanos, con el salmo que empezamos. Con esto terminamos, hermanos, en esta hora. Y con esto, hermanos, le damos muchas gracias a nuestro Dios por vernos permitido, hermanos, estar en este lugar, escuchando, hermanos, su palabra, escuchando lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense, hermanos, lo que dice el Señor. Hermanos, no olvidemos, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros. No estemos codiciando, hermanos, las cosas que Dios nos dice. Eso te perjudica. Eso te va a matar. Por eso Dios nos dice, hermanos, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana. Él es el que cura. Él es el que liberta, hermanos. Él es el que sana. Él, hermanos, es el único que nos puede ayudar. Y Él es el que nos está advirtiendo de nuestra muerte espiritual. Él es el que nos está ayudando hasta el día de hoy, hermano. No desmayemos, hermanos. Echémosle ganas. Esperemos, hermanos, en Dios. Esperemos, hermanos, a su venida. Cristo no tarda, hermanos. Yo quiero decirles, Cristo no tarda. A lo mejor muchos decimos, está el Señor, quién sabe. Ya tengo años diciendo que me están diciendo que Cristo viene. Pero nomás checa, hermanos, los tiempos. Cómo están sucediendo los tiempos. Cómo cada vez se cumple la palabra de Dios, hermanos. El Señor no retarda su promesa. Imagínense, hermanos, ahorita con la guerra que se desató, hermanos. Nomás checa, hermanos. La guerra que se desató. Ahorita todos los países están enfocados ahí, hermanos, ahí. De tal manera, hermanos, que hasta Rusia ya mencionó a México también. Que quiere poner misiles en México y en no sé dónde más. Nomás imagínense, hermanos, estamos a punto, hermanos, de que todo esto se cumpla, hermanos, porque es una profecía que se tiene que cumplir. Y está ya, hermanos, al punto de cumplirse todo, hermanos. Cristo viene, hermanos. No esperemos, hermanos, a llevarnos una mala decepción. Esperemos a Cristo. Busquemos a Dios, hermanos. Echémosle ganas. Eso es lo que tenemos que hacer todos como cristianos. Busquen a Dios, busquemos a Dios todos juntos, hermanos, para que un día que Cristo venga, hermanos, no nos agarre de repente, hermanos, y que cuando llegamos a su presencia, decir, es que Señor, pues a mí me faltaba así tantito para estar preparado. No, hermanos, hay que pedirle a nuestro Dios que nos ayude, porque Él es el único, hermanos, que nos puede ayudar. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra y por la vida de nuestro hermano David. Dios es fiel, alimenta, sostiene a su pueblo. Vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos. Los invito si nos ponemos de pie, recordando que hoy tenemos la participación de la cena. Mientras cantamos esta alabanza, de aquel lado también están los vasitos con la galleta y el jugo.
Bendito Dios y buen Padre, gracias te doy, Señor, por todos aquellos que podrán ofrendar, Señor, por los que podrán participar económicamente, Señor, en esta bendición, y también, Señor, los que por alguna situación en este momento no lo pueden hacer. Yo también te agradezco. Te ruego, Señor, que ese dinero sea bendecido, engrandecido en gran manera en manos de quienes lo administran, y que a través de eso, Señor, tu pueblo siga recibiendo, Señor, lo que necesita, lo que aquí en este lugar, Señor, las necesidades sean cubiertas a través de ello. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Recordemos que primero nuestras hermanas y posteriormente nuestros hermanos. Adelante.
Pues es el tiempo, mis hermanos. Recordemos que esta participación es para todos aquellos que son bautizados, no es para niños, tampoco. Y recordando que cuando el Señor nos confronta, y siempre lo hace a través de su palabra, nos confronta con las cosas que estamos mal. No hay pretexto, no hay situación que nos exima de las cosas que hacemos mal, y es mejor dejar nuestra vida, dejar nuestros pecados, dejar lo que hacemos mal y decirle: Señor, aquí estamos. El Señor en su fidelidad nos confronta por misericordia para vida y nos enseña que ahí está su mano, su perdón y su gracia. Y es tiempo, antes de tomar esta cena, pedir perdón, ponernos a cuentas con Él, con nuestros hermanos. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy que podemos recordar, Señor, que tú fuiste quebrantado, tu cuerpo, Señor, fue roto, bendito Dios, para salvación nuestra. Hoy que comemos este pan, Señor, recordamos que tú has sido bueno y has sido fiel hasta el día de hoy. Yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que perdones mis pecados, mis faltas, mis pensamientos, el obrar de mis manos. Tú conoces, Señor, mi sentarme, mi levantarme. Tú conoces los anhelos de mi corazón y sabes todos aquellos que no son correctos. Yo te ruego me perdones, Señor. Hoy, bendito Dios, reconociendo que tú eres justo, Señor, que tú eres fiel y que yo todos los días, Señor, me encuentro falto delante de ti. Suplico tu misericordia, tu gracia, Señor, y tu pronto auxilio en mi vida, bendito Dios. Te agradezco también porque sé que tu perdón está ahí para todos y cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por tus misericordias, bendito Dios. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, que limpies nuestra vida, que limpies nuestros corazones y que seamos en este momento, Señor, aceptos delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra, mis hermanos, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nos hemos puesto delante del Señor, meditando en el corazón, pidiendo perdón, poniéndonos a cuentas. Y ahora la palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os enseño, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de la galleta, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección y le decimos: gracias, Señor. Siéntense un momentito, mis hermanos, bebamos de la copa, perdón. Les comunicamos rápidamente los avisos. Tenemos culto jueves, domingo, 3 servicios, 10 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Recordemos que nos seguimos anotando con nuestro hermano Ángel al teléfono que aparece ahí. A partir de las 8:30 de la mañana, el día de mañana lunes, tenemos las predicaciones en el canal de YouTube, las de jueves, las de domingo, y tenemos los audios que se están enviando todos los días, la participación de los audios. Recordando también que ya reiniciamos, ya retomamos la escuela para los niños, la escuela bíblica, y que pues invitemos a quienes aquellos se han dejado de congregar, quizás porque tienen chiquitos, no había el tiempo de la reunión para ellos, se desesperaban. Animémoslos, invitémoslos. Si conocemos a alguien incluso nuevo, vénganse, hay lugar para los niños y hay que animarnos unos a otros. Pues vamos a orar para despedirnos, mis hermanos, llevándonos en el corazón la palabra del Señor. No tenemos pretexto delante del